Vayan abriendo sus Biblias a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Continuamos en nuestra quinta parte del juicio profetizado, meditando esas verdades que Pedro tiene para nuestra meditación y la importancia que tienen para nuestras vidas. Leeremos del versículo 10 al versículo 18, pero estaremos empezando el versículo 13, continuando donde estábamos la semana pasada. Leemos en Segunda de Pedro, capítulo 3, empezando el versículo 10. Así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona nos debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardéis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrestados por el terror de hombres libertinos, del error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres para con nosotros en darnos tal exhortación y tal llamado a ser atentos a los peligros reales de los falsos maestros y de lo que tú esperas de nosotros, Señor, que andemos diligentemente en paz, en santidad, siendo hallados sin mancha e irreprensibles. Señor, ayúdanos a actuar conforme a la verdad de tu palabra, Señor, como te pedimos cada domingo. Clamamos, Señor, y te pedimos que por tu Espíritu Santo tengamos ojos que pueden ver y entender tu palabra claramente, y oídos que puedan oír tu palabra claramente, y mentes y corazones aptos, listos y capaces de grabar y acordarse de tu palabra para que no pequemos contra ti. Señor, finalmente te pedimos que tu Espíritu Santo sea un fuego dentro de nosotros que nos hace hacedores de tu palabra y no simplemente oidores, Señor, para tu honra y tu gloria. Pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Estamos en el versículo 13, donde vemos la realidad que para nosotros, los cristianos, hay nuevos cielos y una nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Y meditamos en esta realidad la última semana.
en cómo es que el Señor mismo morará entre los cristianos. El justo morará aquí en una nueva tierra y unos nuevos cielos. Y cómo es que siempre veremos estas dos cosas: el juicio del Señor presentado junto y mano a mano con lo bueno que viene para los hijos de Dios. ¿Cómo es que el Señor promete estas cosas? Que donde sea que vemos proclamado el juicio y la ira que se espera a los no convertos, a los que están en rebelión contra Dios, para los cristianos, hay paz, hay gozo, hay increíble gloria que no podemos empezar a meditar, porque lo que nos espera como cristianos es la consumación y la celebración ante nuestro Redentor. Y Pedro ha demostrado y ha empezado a explicar cómo es que nosotros como cristianos tenemos que ir yendo en pos de santidad. Santa conducta y piedad es lo que nos es pedido en el versículo 11. Dice, ¿cómo es que tenemos, qué clase de personas debemos ser nosotros los cristianos? Y lo que nos es pedido es santa conducta y vivir en piedad. Y hablamos de cómo es que en el griego la santidad es santidades y piedad son piedades, es en el griego plural, para que veamos que lo que es esperado del cristiano es vivir con una pluralidad de santa conducta, de santidad que permea toda la vida, y de una piedad o piedades que permean la totalidad de la vida, mientras esperamos y apresuramos la venida del día de Dios. Y si se acuerdan, hablamos la semana pasada de cómo es que apresuramos la venida del día de Dios, y eso es simplemente teniendo en mente la misión que Él nos ha dado, el ser diligentes, atentos y obrando en la obra que Él nos ha llamado, o en lo que vemos aquí que ha escrito Pedro, en una vida de santidades y piedades que son demostradas por la gente de Dios en el estado de paciencia y anticipación de la venida de Dios. Estoy esperando que venga mi Señor, y mi trabajo es que en camine santamente y piadosamente, que en mi beber agua, beba agua santamente, que en mi trabajar lo haga santamente. Y nada más con esas tres cosas, la barra parece imposiblemente alta. Pero eso es lo que tenemos que hacer, buscando ejercer lo que el Señor nos ha mandado, para que este periodo de esperar la venida del Señor, lo que proclamamos cada domingo que tomamos la cena del Señor, ven Jesucristo, ven, no sea un tiempo donde estamos como en vacaciones, sino que es nuestro tiempo de laborar para el Maestro, de obrar de tal manera, ejerciendo diligentemente los talentos y las bendiciones que Dios mismo nos ha dado para ser instrumentos de uso para el Señor. Esos instrumentos que apresuran la venida del Señor, porque como hablamos la semana pasada, es el Señor que obra a través de lo que Él ha mandado. Y tenemos que tener una mentalidad que dice, ¿sabes qué? Puede ser que el Señor en su soberanía ha escogido usar mis labores como el medio que Él va a usar para apresurar su venida. Y la verdad es que esto no va a ser fácil. No es algo de caricatura. No es simple el mayordomear los talentos del Señor. De hecho, siempre ha sido algo supremamente
duro. Vemos, por ejemplo, en las parábolas de Cristo en Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, versículo 11 al 15, para ver qué tan difícil es, qué tan duro es realmente, porque hablamos de las parábolas cuando hablamos de cómo tenemos que vivir, ¿verdad? Tenemos que vivir como las vírgenes, obrando y teniendo aceite. Tenemos que obrar como las parábolas dicen, ejerciendo los talentos y estando alertas y estando despiertos, pero tenemos una parábola que nos describe qué tan difícil lo es. Y la respuesta es sí, sí tenemos una parábola que nos dice qué tan difícil es el obrar, no nada más de parte de aquellos que son fuera del reino de Dios, porque esperamos que nos digan, es que como son mensos ustedes los cristianos, los mundanos, pero dificultades de aquellos que claman ser cristianos, es algo que no nos entra a veces en la cabeza. Sin embargo, estamos hablando de falsos maestros, de lobos que están en disfraz, como si fueran ovejas entre los cristianos, y la parábola que tenemos frente a nosotros nos presenta esta realidad. Estando ellos oyendo estas cosas, ahora leyendo en Lucas 19, 11 al 15, estando ellos oyendo estas cosas, continuando, Jesús dijo una parábola porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a 10 de sus siervos les dio 10 minas y les dijo, negociad con esto hasta que regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber qué habían ganado negociando. Eso es lo que nos espera. Y quédense ahí porque vamos a continuar. Noten primero cómo es que el versículo 14 nos dice que sus propios ciudadanos lo odiaban, lo odiaban. Y fueron tan altivos para decir, no queremos que éste reine sobre nosotros. Así que, ¿cómo está el ambiente para nosotros ejerciendo los dones que Dios nos va a dar? Porque aquí estamos viendo los talentos, los dones que Dios da como riquezas materiales. ¿Cómo está el ambiente? Pues hay enemigos hasta aún dentro de aquellos que dicen ser ciudadanos del reino de Dios. Aquellos que dicen yo soy cristiano, aquellos que dicen yo soy del reino eterno. Así que la expectación que Cristo pone frente a nosotros es que sin importar la enemistad de aquellos de afuera, sin importar aquellos que claman ser ciudadanos de por dentro, cuando venga hay cuentas. Cuando venga, Él no va a ponerse a echar a los malos a su castigo primero y después poner a cuenta con los suyos, sino que Él llama primero. Y sucediendo que al regresar Él, después de haber recibido, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Debemos nosotros mayordomear los talentos que Él nos da, ejercer la palabra de Dios, andar buscando una multiplicidad de santidad, buscando una multiplicidad de piadez, buscando el
hacer ganancia para el Señor conforme a los talentos que Él nos ha dado, porque como vemos en el versículo 15, ahora sí continuando, vemos lo que sucede. Y sucedió que al regresar, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales se había dado el dinero para saber lo que habían ganado. Y hay dos respuestas. Vemos primero que se presentaron a él y el Señor le da a los buenos mayordomos una respuesta. El versículo 17. Él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Las palabras de aceptación, de reconocimiento, palabras de el Señor mismo diciendo: bien hecho, buen siervo. El recibir esas palabras del Rey de Reyes el mismo por una labor de vida hecha a su honra, a su gloria, mayordomeando lo que es de Él. Para comenzar, y esa es la mentalidad que tenemos que tener. ¿De quién son los dones? ¿De quién es la vida? ¿De quién es la salud que tenemos? Él nos la dio. Y Él pide: úsalo, mayordoméalo para mi ganancia, para mi bien, como te he ordenado. Y esto es lo que recibirás: mi reconocimiento. Recibirás esta palabra: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Aquí está tu bendición. Entra en la presencia de tu Señor. ¿Pero qué? De aquellos que dijeron: soy ciudadano, pero no hicieron nada. Los que no obraron bien, vemos el resultado de ellos en el versículo 27. Pero a estos mis enemigos, que no querían reinar, que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Aquellos que estuvieron y no trabajaron porque no eran, los que estaban diciendo: somos ciudadanos, pero este no es mi Cristo, este no es mi Señor. Y la visualización que tenemos del gran día del Señor es más claro. Acuérdense que el contexto de esta parábola es que muchos estaban ahí y decían: ¿sabes qué? La venida del Señor va a ser de un día, de un momento al otro. Y Él dice: no, voy a estar por un buen tiempo fuera de su vista. No me verán. Así que hemos que ser diligentes. El cargo que tenemos. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia, ya regresando a segunda de Pedro, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensible. Los cargos, el ser encontrado en paz, sin mancha e irreprensibles. Sabemos que la paz que hemos de demostrar los unos a los otros tiene que ser de tal nivel que cuando el mundo nos vea, sepa que somos cristianos. Es por eso que los cristianos son mandados: no lleves a otro hermano ante un magistrado, a un juez, a la corte civil mundana. Pero noten que el cargo requiere diligencia. Procurad con diligencia. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil. Requiere persistencia en el labor para ser encontrado en paz. Porque no siempre estamos en paz. Eso significa que tenemos que ser aquellos que buscan la paz, hacedores de paz, hacedores y buscadores de reconciliación.
No estamos en paz, venimos a la iglesia y tenemos algo en contra de uno de nuestros hermanos aquí presente. Hablen con el hermano, reconcíliense antes de darle al Señor adoración, para que estemos siempre en paz. Requiere diligencia. Cualquier cristiano sabe que en nuestra vida cotidiana, hay una razón y mil para quitarnos de paz. O, vamos a ponerlo más simple, cualquier cristiano que ha vivido como un cristiano fiel por más de un día, más de una semana, sabe qué tan difícil es el estar o vivir una vida sin mancha. Reconocemos que cada día, en alguna manera, en alguna forma, vamos a encontrarnos manchados por el pecado, por nuestras transgresiones contra Dios. Aún mientras estamos en pos de la perfección, en pos de santidad, en pos de piedad, encontramos que en cada área de nuestras vidas hay transgresión contra el estándar perfecto de Dios. Entonces, ¿por qué, Pedro? ¿Por qué, guiado por el Espíritu Santo, escribiste esta imposibilidad? Simple. La respuesta es simple, porque nuestra falta de manchas, nuestra limpieza ante Dios es en Cristo. Solamente en Él. Pedro ya sabía que en nuestras mentes una y otra vez va a haber esa realidad. Pero es que soy un pecador. ¿Cómo puedo estar sin mancha? ¿Cómo puedo ser irreprensible? ¿Cómo puedo estar en paz si soy bien peleonero? ¿Cómo puedo hacer estas cosas? Cristo es el arquetipo. Cristo es la respuesta. Cristo, el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado de los escogidos de Dios y nos hace blancos como la nieve. Es la intención de Pedro que cada pecador que es creyente, yendo en pos de la perfección del amor de Cristo, tenga a Cristo como su foco central. Es como decir: ven, Cristo mi Rey, fortaléceme para obrar por ti. Sé mi justicia, para que ante Dios yo pueda estar sin mancha, para que ante Dios yo pueda ser irreprensible. Ven, Jesucristo, ven. No es nada más que nuestra justicia se encuentra en Cristo, sino que Él es el que nos da paz. No podemos tener paz nosotros, ni con Dios, ni con los demás, sin Cristo. Cristo es el que dijo: paz os doy, mi paz os doy, no como el mundo la da. Si depende de nosotros el ser sin mancha, si depende de nosotros el ser irreprensibles, si depende de nosotros el poder siempre estar en paz con todos, no lo vamos a poder hacer. No lo podemos hacer. ¿Qué si el hermano decide: voy a quedarme enojado contigo? No estás en paz. Pero en Cristo hay esa paz. El Cristo que te dio los talentos para su gloria y su honor, con reverencia, con temor. Él supo, desde el momento en el que dio esos talentos, tu capacidad y la realidad de que deberías de depender de Él. Por eso es que cada vez, cada momento,
tornamos a Cristo, vemos su perfección, vemos la obra que Él sí pudo cumplir, su sacrificio, sus mandamientos, sus dones, su gozo. Y tomamos ese manto que Él nos da, el manto de la justicia de Dios, y nos echamos a los pies de Él con agradecimiento de la gracia que Él nos da cada día, un día tras otro día. ¿Por qué? Por la perfección de Cristo. Imperfectos, simultáneamente justos y pecadores, yendo en pos de una vida irreprensible, una vida sin manchas, una vida en paz, porque la paz viene de ese conocimiento. La paz viene reconociendo que la obra en la que estamos es en Cristo solamente. Es lo que vemos proclamado por nosotros en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículos 15 al 18. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. No tememos, tenemos paz, una vida buscando una multiplicidad de santidad, una multiplicidad de piedad, de santidad ante Dios, demostrada en acciones de rectitud moral, buscando el vivir una vida sin mancha e irreprensibles todo el tiempo, fortalecida por la paz que solamente Cristo puede dar, restando, descansando en la perfección absoluta de la obra de Cristo. Es por eso que continúa Pedro en el versículo 15 y 16. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles, de entender, que los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia dirección. Es muy diferente este periodo de espera para los creyentes que para los mundanos. Mientras los falsos y engañadores están tratando de destruir, pero dice que los cristianos, los que están en el Señor, tengan esto en mente. El Señor no es tardo. Consideren la paciencia de Dios como salvación. Ahora, para aclarar de qué estamos hablando, no estamos diciendo que la paciencia del Señor es lo que salva, sino que el Señor es paciente a los escogidos, esperando que cada uno de ellos llegue a la salvación conforme a lo que Él ha decretado. Así que Pedro le dice a los cristianos, aquellos que están activos en tratar de apresurar la venida del día del Señor, miren lo que escribió Pablo, miren la vida de Pablo y tengan en mente que el Señor les está dando el tiempo necesario para obrar.
Podemos pensar de varios ejemplos de esta realidad, de cómo es que tenemos el tiempo para decirle a las personas: arrepiéntanse, arrepiéntanse, busquen a Cristo, busquen a Cristo. Pensamos, por ejemplo, aún desde el Antiguo Testamento en Isaías 55. Isaías 55. Versículos 6 al 7. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Y esto es lo que clama el cristiano. Decimos: busca al Señor mientras puede ser hallado. Entiende, viene un juicio, viene un lago de fuego y azufre, y no podrás escapar. No tienes toda la vida. Búscalo hoy, porque aún hoy mismo puede venir Cristo. Él dijo que Él vendrá como un ladrón inesperadamente. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Vemos cómo es que Pedro dijo correctamente que Pablo habla de esto mucho. Habla de esto mucho. Romanos capítulo 2. Ahora en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2. Versículo 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Decimos esto: arrepiéntete, busca al Señor mientras puede ser hallado. Viene el juicio, viene Cristo, y cuando venga, para mí va a estar bien, yo estaré bien, yo estaré en gozo. Y cuando responda: pues mira, me han dicho ustedes los cristianos que ya viene Cristo por 2000 años y no viene. Respondemos: ¿piensas? ¿Tienes tú tan por poco las riquezas de la bondad y la tolerancia y de la paciencia de Dios, que no entiendes, ignoras la realidad que la bondad de Dios es para que te arrepientas, es para que llegues a la salvación? Cristo los tiene a todos ya contados. Él sabe quién será el último salvo, pero nosotros no. No sabemos si cuando estamos obrando y hablando con esa persona, tal vez esa será la última persona salva y viene Cristo. No lo sabemos. Él sí. Él sabe todos los tiempos, Él sabe todo, pero nosotros no. Vamos al capítulo 3 de Romanos, versículo 25, donde continúa Pablo diciendo: a quien Dios exhibió, hablando de Cristo, de la redención en Cristo, que es nuestro Señor, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entiendan, es paciente el Señor. Demostró su justicia en Cristo. Pasó el tiempo. En los tiempos pasados el Señor permitió la ignorancia, pero ahora manda que todos se arrepientan.
Es mandamiento. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículo 22 y 23. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que antemano Él preparó para gloria. ¿Qué si el Señor hizo esto? Dice, ¿y qué si Dios hizo esto? ¿Qué si, aunque está el Señor dispuesto a demostrar su ira, aunque Él está dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia estos vasos de ira preparados para destrucción? Él sabe, como ya dijimos, como ya hemos oído, Él sabe quién será el último salvo. Mientras tanto, Él demuestra su paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción. Lo hizo para dar a conocer sus riquezas, las riquezas de su gloria sobre nosotros, los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Me gusta uno de los cantos que escucha mi hija, que le tenemos unos cantos bautistas, y en ellos, uno de ellos dice, el Señor que está cantando, que Él está viviendo su vida para Cristo, que Él tiene su confianza en Cristo y que Él es redimido por Cristo Jesús y que tiene su fe en Él. Y lo que me gusta de ese himno pequeño, de ese canto para niños, es que Él termina con la pregunta, ¿y tú? ¿Dónde estás? ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿Quién eres tú? ¿Tienes lo que yo tengo? ¿Tienes la paz? ¿Tienes el gozo? ¿Tienes las promesas? Yo los tengo. ¿Y tú qué? Y me encantó tanto porque no encuentras demasiadas canciones para niños que no les digan, eres esto, eres no. ¿Eres o no eres? Piénsalo. ¿Tienes esto? Yo lo tengo. Tu mamá, tu papá lo tienen. ¿Lo tienes tú? ¿Tienes esta paz? ¿Tienes este gozo? ¿Tienes a Cristo como tu Salvador? Viene el tiempo. Continuamos en Romanos, esta vez el capítulo 11. Parece ser los mismos versículos, el versículo 22 y 23, pero esta vez en el capítulo 11. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron. Pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Estaba escribiendo Pablo de los judíos y decía, miren, no piensen por un momento, que Dios no es lo suficientemente poderoso para volver a injertarlos al árbol de la vida. Miren la bondad y la severidad que Dios cortó a aquellos que dijeron, somos los hijos de Dios. Y tomen la advertencia. Vean lo que tiene que decir Dios. Vean cómo es que es severo al cortar a los incrédulos. Sabemos que nosotros hemos pasado de muerte a vida, de caos a paz,
solamente por la obra de Cristo. Esto es lo que nos libra para poder proclamar la bondad, la paciencia, lo bueno que es para el Señor. Es lo que nos libra para decir: arrepiéntete ahora. Todavía tienes tiempo. Búscalo mientras puede ser hallado. Dale la espalda a tus pecados y reconoce que el Señor en su bondad no ha venido hasta ahorita para darte a ti la oportunidad de escuchar estas palabras, de escuchar y arrepentirte de esta advertencia. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Una nota, nada más aquí regresando a segunda de Pedro. Noten cómo es que el amado hermano Pedro dice de Pablo, nuestro amado hermano. Y eso me hizo sonreír, porque si se acuerdan, hubo un momento cuando no se llevaron muy bien. Llegó una contingencia de judíos y de repente Pedro empezó a hablar y a actuar como si no tuviera nada que ver con los gentiles. Y en Gálatas 2:14 le dijo Pablo a Pedro: oye, si tú, siendo un judío, vives como un gentil y no como un judío, entonces ¿cómo puedes forzar a los gentiles que vivan como si ellos fueran judíos? Dijo: oye, ponte las pilas, deja de actuar así. Si tú sabes que la salvación es en Cristo y que todas estas cosas no son las cosas importantes, ¿por qué no las estás haciendo? Y lo que vemos aquí es, están a punto de morir ambos. Ambos están en la prisión en el mismo tiempo, Pedro y Pablo. Y en lugar de todos estos años de mira cómo me cayó mal ese que me avergonzó y me puso en vergüenza de toda la contingencia judía, no. Lo que vemos es reconciliación, que hay amor entre estos hermanos. No nada más eso, pero hasta viene a defender al hermano Pablo. Dice: oye, mira, yo sé que algunas de las cosas que escribe nuestro hermano Pablo son difíciles de entender. Pero noten primero que nada que no dice el hermano Pablo escribe cosas que son imposibles de entender. No. Pedro dice: mira, sé que está duro a veces y es un poco difícil entender lo que escribió Pablo. Es difícil, pero no es imposible. Y porque es difícil, hay muchos ignorantes e inestables que tuercen lo que escribió Pablo. Y luego viene el reconocimiento de que lo que Pablo escribió es escritura, como también tuercen el resto de las escrituras. Hay tantas personas, y tengo que decirles esto porque es la verdad, hay tantas personas que dicen: ¿sabes qué? Yo no leo nada de lo que escribió Pablo porque esas no son escrituras. Es pura mentira. Pues aquí está, en segunda de Pedro. Pedro es el que está diciendo que las palabras que escribe Pablo, aunque son difíciles, son escrituras. Tuercen estos inestables, estos ignorantes, estos falsos maestros, las palabras de Pablo, igual como tuercen y bastardizan el resto de las escrituras.
Dice que esto es para su propia perdición. Para su propia perdición. Así que, ¿cuál es la advertencia? ¿Cuál es el llamado para los cristianos? Mira, hay mucha gente que te va a tratar de decir lo que la Biblia se supone que dice, entre comillas. ¿Cómo puedes capacitarte tú? Y regresa a lo mismo que ha estado diciendo desde su primera epístola. Asimismo, por lo tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. Primero que nada, no sean ignorantes, tengan sus mentes prendidas, sean activos mentalmente, estén en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Ahorita están firmes. Son cristianos y están caminando bien, pero viene una persona y les dice un montonal de cosas y los puede confundir. Tengan sus mentes activas, estén en guardia para que no sean, miren la imagen que da Pedro, sean arrastrados por el error. Tú, no seas como estos ignorantes, no seas como los inestables. Piensa. No caigas en hábitos inactivos. No permitas que la mala compañía te corrompe. Tú sabes el cargo, tú sabes lo que Dios espera de ti antes de su venida. Así que no seas arrastrado por el error. De estos hombres libertinos. No quieres ser aquella persona que escuche. Al final, apártate de mí, obrero de iniquidad. Antes, dice Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más, dice, termina como empezó. Sigue leyendo, sigue estudiando, sigue ayunando, sigue todas esas buenas obras, el congregarse, el ejerzando tu fe en buenas obras para la honra y gloria de Dios. Sigue diligentemente cultivando en tu vida santidad y piedad, siempre teniendo en tu mente la perfección y la justicia y la vida de Cristo y su venida. Ese es el crecer en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina con esa hermosa benedicción diciendo: a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y así terminamos. Pero nosotros con la benedicción del hermano Pablo, de Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Todos los hijos de Dios dicen amén. Tomamos